Buen día para todos. Mi nombre es Carlos Guevara. Para mí es un placer estar esta mañana acá. Bueno, gracias a Constelarte y a Constelación Familiar Valencia por presentar esta charla. Y bueno, tenemos acá una actividad llamada Abraza tu árbol genealógico que inicia esta tarde. Y luego les daré un poquito más de información sobre esta actividad. Entonces, bueno, iniciamos. El árbol genealógico y sus bondades. Como les comenté, soy Carlos Guevara Martínez, soy constelador fluvial y constelador familiar según la Geni de Ciencia, egresado de ECOSIC, una escuela acá en Venezuela. Bueno, iniciamos. Entonces, ¿qué es el árbol genealógico? ¿Okay? A veces podemos pensar que el árbol es algo innecesario, es algo que no me va a permitir tener algo preciso, quizás tener una visión un poco compartida. ¿Okay? A veces nos decimos, ¿y para qué es el árbol? ¿Qué me interesa a mí del árbol? ¿Qué me interesa a mí saber quién fue papá o mamá, o los papás de mi papá, o los abuelos de mi papá o de mi mamá? ¿Okay? Y resulta ser que el árbol genealógico es tan esencial para cualquier persona, no solo para un constelador o aquella persona que viene a ser una constelación familiar. Es esencial porque es nuestra historia. Entonces, ¿qué es el árbol? ¿Qué se grafica en el árbol? El árbol lo que se grafica es la relación de parejas. ¿Cómo fue una relación de pareja en un momento determinado y que esa relación de pareja dio una vida? Y luego esa relación se fue traspasando a otra vida y se fue pasando a vidas. ¿Okay? Entonces, el árbol lo que me permite a mí es graficar cómo fue esa relación de papá o de mamá, ¿okay? Cómo fue esa relación además de los abuelos o los bisabuelos, cómo estuvo en el momento exacto y preciso, ¿okay? Y el árbol, entonces, al yo conocer eso, me permite a mí mucha información, que luego vamos a hablar más adelante de esta información. Entonces, el árbol, en el árbol, en esencia, me permite ver el orden, graficar la historia como fue, tal como fue, de manera perfecta, de manera exacta. No hay otra. ¿Okay? El árbol me lleva a mí a pensar cómo fueron todas estas relaciones. Por supuesto, hay diferentes maneras de hacer el árbol genealógico. Nosotros desde CUSIC, desde la escuela donde me formé, tomamos la estructura de Mónica McGoldrick, unido a los órdenes del amor de Hellinger. Sin embargo, Alejandro Jodorowsky hace un árbol de manera diferente y van a encontrar por internet o por las redes muchísima información sobre el graficaje, cómo se grafica el árbol, pero va a depender del autor que escojan. Entonces, el árbol, esa rayita, esa bolita, ese circulito, ese triángulo, ese cuadrado, solo me dice a mí, al cerebro, hay un orden. Y que quizás nosotros pudimos haber pensado que no había orden, porque ese es a veces el cuento que nos dan. No hay orden. Y sí hay un orden. Lo que pasa es que no lo miramos. ¿Okay? Ese es el detalle. Al no mirar el orden, yo no puedo entonces mirar todo esto que les muestro acá. Y vean cómo está esa persona abajo
y detrás de esa persona está un papá y una mamá, y detrás de ese papá y de esa mamá están sus padres, y luego sus padres, y luego sus padres. ¿Qué me indica esto? Que siempre hay un orden, hay una estructura, pero el dolor, el miedo, la mente, comenzamos a no incluirlo, porque decimos, no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a incluir a ese abuelo que nunca estuvo? Si ni siquiera llevamos su apellido. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos frases esenciales, valga la redundancia, lo esencial y las circunstancias. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es que ese hombre y esa mujer se unieron en un acto de amor y dieron vida, traspasaron la vida. Eso es lo esencial. Las circunstancias son todas aquellas cosas externas que están afuera y que por mi rabia, por mi juicio, por mi dolor, me quedo viendo la circunstancia y no voy a lo esencial. Como dice el maestro Bergelinger, reconocer lo que es. Debo irme a lo esencial. ¿Y qué fue lo esencial? Que ese hombre, y hablo del caso de los hombres porque son los que la mayoría de las veces se van, que ese hombre estuvo en el momento preciso y justo para traspasar la vida con esa mujer. Allí es lo esencial. Allí es reconocer que tengo un hombre, que tengo una mujer, que tengo un papá y que tengo una mamá. Y que detrás de papá y de mamá están sus padres, así yo no los haya conocido. Y detrás de esos padres, de mis padres, están sus padres. Y así sucesivamente. Vean esa estructura que está en esa imagen. Si nosotros eliminamos a una sola persona de esos que están allí, que la eliminemos, que la borremos, no llega la vida a nosotros. Por uno solo que quitemos. Es decir, que todos pertenecen. Todos son importantes. Pero como me quedo en las circunstancias, no soy capaz de decir si es que mi papá se fue o es que el abuelo nunca estuvo, es que yo no conocí a mi abuela. No lo digo, entonces no, yo hago mi árbol sobre papá, mamá y yo. Y si no está papá, entonces bueno, también lo eliminamos y lo execramos y lo excluimos y lo sacamos. ¿Por qué? Porque me quedo en la circunstancia, me quedo en el dolor. Y aquí esto es mirar lo esencial. Hacer un árbol genealógico desde cualquier punto de vista, a nivel de constelaciones familiares, que es mi área, a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel de psicomagia. ¿Ok? En cualquier nivel que yo haga un árbol genealógico, lo que estoy reconociendo es lo esencial. En una escuela, con un trabajo con unos niños, y dibujo a mi papá y a mi mamá, así yo no conozca a mi papá, es reconocer que yo tengo una historia allí. Y al mirar lo esencial que es mi historia, es que yo puedo avanzar en la vida. Si no, no avanzo. Me quedo, estoy chueco, estoy plaqueo de algún lado. ¿Por qué? Porque me cuesta reconocer lo esencial. Pero además, ¿por qué me cuesta reconocer lo esencial? Porque me causa dolor reconocer lo esencial. Me causa rabia. Y es mejor para mí quedarme en las circunstancias. ¿Y qué me lleva a mí a hacer las circunstancias? ¿Saben qué?
ser la víctima, porque cuando me quedo en las circunstancias es más fácil ser la víctima. Cuando yo me quedo en las circunstancias, es que puedo decir, no, es que pobrecito yo, es que nadie estaba. Entonces me quedo en el dolor. Y cuando hablo de circunstancias, por ejemplo, y supongamos que ese traspasar de vida fue a través de una violación, y yo y esa mujer, por supuesto, va a hablar mal de ese hombre porque le causó dolor y rabia y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y cuando nace ese niño, esa mujer puede tener dos cosas. Uno, una gran rabia hacia ese niño, porque le recuerda el momento justo de las circunstancias. Pero también que nunca le va a hablar de su padre, porque las circunstancias fueron donde sucedieron toda esta situación. Y como eso causa dolor y rabia y molestia, yo prefiero callar. Pero resulta ser que ese niño que nació tiene ese hombre que a pesar de esa circunstancia, ese es su padre. Por lo tanto, el trabajo de una constelación familiar es reconocer lo esencial. Cuando yo me puedo rendir ante lo esencial de mi historia, es que yo puedo avanzar en la vida. Y es que no me va a doler hablar de mi historia. Pero mientras me quedo en la circunstancia, va a suceder esto. Ejemplo, tengo una cicatriz en el brazo, una herida. Y hasta que eso no se cicatrice, cada vez que me la toquen, me va a doler. Y me duele, y me duele, y me duele. ¿Por qué? Porque me quedo en lo superficial, me quedo en la circunstancia. Cuando voy a reconocer lo esencial y eso cicatrice, aquí no duele. De esta manera yo puedo hablar de mi historia. Pero ¿cómo hablo de mi historia? Además, haciendo un árbol genealógico. ¿Por qué? Porque entro en un nivel de conciencia en el cual yo voy a distinguir esas historias familiares que siempre han sido historias de cuentos, de fiestas, de chistes, ¿ok? Y que de manera mágica ahora yo entro en un proceso sanador que me permite ver la historia en realidad. Por ejemplo, yo la semana pasada estaba en una reunión y una señora me dice que cante una canción llamada 5 centavitos de felicidad. No sé si la habrán escuchado. Esa historia de 5 centavitos de felicidad lo que habla es de una prostituta. Quiero contarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Y así sigue la historia. Y esa señora, que era una señora muy mayor, se la había dedicado a su esposo. En eso, es tan sencillo como una reunión donde la gente está en algarabía, hay una historia de prostitución detrás. ¿Pero por qué? Porque nos damos cuenta, porque entramos en conciencia y comenzamos a mirar y decir, y se dice sí, decimos sí, esta es la historia. El árbol me produce en mí un estado superior de conciencia que me va a llevar a estar pendiente de cualquier circunstancia, de cualquier historia, para yo entonces comenzar a investigar, en la medida en que me den el permiso también. Porque si voy desde la arrogancia a preguntarle a esa abuela que cómo fue esa historia, no me lo va a contar, sino más bien vamos a mirar qué es lo que hay más allá.
Entonces, el árbol grafica lo esencial. Eso es lo que grafica un árbol genealógico. Lo esencial, la relación de pareja de un momento determinado. Si ese hombre se fue, si esa mujer se murió, si ese hombre era un amante, si esa mujer era el amante, si ese hombre tuvo una gran historia de abusos sexuales, o la otra, o la mujer tuvo una historia de estafadora o de viudez, son las circunstancias de la vida. Si me quedo allí, me quedo en el dolor, no miro el campo del amor. Entonces la pregunta es, ¿sanar el árbol o sanar yo? Vean que esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque pretendemos sanar el árbol genealógico. Y eso es mentira. Es una gran falacia. La gran mentira de la humanidad. Yo no puedo sanar algo que ya pasó. Y vuelvo atrás. Aquí está, vuelvo aquí. ¿Cómo yo voy a sanar esa historia del bisabuelo? Si el bisabuelo ya murió, que estuvo antes que yo. Yo no voy a sanar mi árbol genealógico, eso es mentira. Yo no voy a ordenar el árbol genealógico, también es mentira. ¿Okay? Porque vean el árbol como está, en una perfecta estructura de orden. Allí hay orden. Que si yo me quedo en las circunstancias, ahí sí, entonces digo, yo tengo que sanar mi árbol. Yo tengo que colocar orden a mi árbol. Y es mentira. El árbol está perfecto donde está. Ese hombre está donde está, esa mujer está donde está y traspasaron la vida. Entonces yo no sano mi árbol genealógico. Me sano yo. Me sano yo no sano mi árbol. Me sano soy yo. Me sano porque el árbol, al hacer el árbol, me permite colocarme en el lugar de hijo de mis padres. Y cuando yo estoy en ese lugar de hijo de mis padres, la vida fluye a través de mí, de todo lo que hubo antes de mí y lo que vendrá después de mí. Cuando digo sanarme, hago referencia a que esas historias que le comenté de ese abuso, de esa prostituta, de ese estafador, yo soy el que tengo los juicios contra ellos. Ellos no tienen juicio contra mí. Yo soy el que tengo el juicio. Ellos lo hicieron de la manera perfecta y estuvieron en el momento justo. Y si ese hombre se fue o esa mujer se murió, estuvo en el momento justo de procreación y luego de empujarme a la vida. Allí, desde allí, yo miro lo esencial. La frase sanar sanar mi árbol, viene de las circunstancias. Allí viene esa frase. Desde el dolor, desde que soy incapaz de reconocer, la historia familiar, porque me cuesta. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué hago yo? ¿Qué sano yo? El primer trabajo de un árbol genealógico es graficar cuál es mi lugar de hijo. Desde allí avanzo. Y dice la maestra Angélica Olvera, la maestra de la CUDEC, quizás no seamos padres, pero siempre seremos hijos. Y soy el hijo de mis padres. Y desde ese lugar es que yo puedo comenzar a mirar la historia con amor, con compasión, con dignidad, a cada uno como fue esa historia. Porque si no,
me quedo en esa circunstancia del dolor. Y cuando yo no estoy no estoy integrado a mi árbol, que no lo he integrado en mí, van a suceder todas las cosas que nos pasan. El trabajo esencial es el árbol. Reconocer el orden, que ya está. Y que mi mente dice, no, no puede ser, porque el enredo es aquí. El enredo es aquí en la mente. Y por eso es que me cuesta tanto graficarlo. Y por eso es que es tan sanador hacer un árbol. Porque yo agarrar un lápiz y colocar un cuadrito y colocar un circulito y unirlos y luego salir yo como hijo o mirar que mi padre salió de una relación de sus padres, ese trabajo de orden es lo que mi cerebro necesita para dar una estructura y yo estar en paz. Pues mirar el árbol es eso, es hacer el árbol. La información que yo tenga en este momento es la útil, es la completamente útil. ¿Por qué? Porque el árbol se va nutriendo. El árbol se va nutriendo de información que va a llegar después o que siempre estuvo y que nunca te diste cuenta. ¿Ok? Nunca te diste cuenta de esa información. Que siempre estuvo allí. Que siempre miré que por casualidad yo tenía un abuelo que vivía en una casa y que ese abuelo tenía una esposa que yo también le decía abuela y que mi abuela vivía aquí conmigo, mi mamá, por ejemplo. Y de repente yo, como el nieto de mi abuelo, voy a esa casa, le digo a esa señora abuela también, a mi abuelo por supuesto que le digo abuelo y a los hijos de ellos le digo tío, porque son además hermanos de mi mamá. Pero te digo otra cosa, de repente mi mamá va a cumplir 42 años y tengo un tío que tiene la misma edad de mi mamá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucedió allí? Que esa abuela era la amante de ese abuelo, pero que yo, si yo no le he graficado, ¿cómo me doy cuenta? Porque para mí fue natural esa forma de estar. Mi abuela con nosotros y aquel abuelo allá. Entonces yo como niño compartía con mi abuela y compartía con mi abuelo y mi otra abuela. Pero yo de niño no me di cuenta que ese tío tenía la misma edad de mi mamá. Hasta que lo grafique. Cuando yo lo palmo en una hoja es que me di cuenta cuál fue la verdadera historia. Porque te aseguro que la abuela no va a decir que yo era el amante de tu abuelo, porque eso causa dolor. Y el abuelo por dignidad y respeto tampoco lo va a decir. Y la otra señora por rabia tampoco lo va a decir. Porque fue la historia cómo se desarrolló. Y quizás ellos desde el adulto ya lo sanaron y lo soltaron y avanzaron, pero nunca lo explicaron, nunca lo hablaron. Entonces yo, como niño, crezco como hombre y de repente resulta ser que, bueno, para mí es muy fácil tener un amante. Claro, si vengo de esa historia de la abuela que era la amante. ¿Lo ven? Pero hasta que yo no lo practique no puedo hacer conciencia del movimiento. Esa es la verdadera historia de un árbol genealógico. Entonces, todos están en mí. Completamente todos. No falta nadie. Todos están en mi piel. Y que quizás a ese bisabuelo yo no lo conozca,
o a ese tatarabuelo yo no lo conozca, pero están en mi piel, están conmigo, acompañándome. Porque son 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Y bueno, podemos seguir sumando hacia atrás. Todos están conmigo, todos, no falta nadie, no falta nadie. Y desde esta mirada, desde las constelaciones familiares, quizás yo soy el que lo excluya. Y excluyo a ese abuelo porque ni siquiera sé su nombre. Porque quizás cuando le preguntábamos a papá, le decíamos, ¿y cómo se llamaba tu abuelo? Ay, yo no sé, mi papá nunca hablaba de él. Entonces yo no voy a conocer a bisabuelo. ¿Ok? Pero es cierto, no tengo su nombre y no tengo quizás sus datos, pero con solo graficarlo en el árbol ya le estoy dando un lugar. Y que quizás a los 2, 3, 4, 5 años venga alguien y te diga, mira que está esta partida de nacimiento o esta partida de difunción y aparece el nombre de ese bisabuelo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el trabajo fue de reconciliarme, el trabajo fue de colocarlo y de colocarme. Y cuando eso está en orden en mi cerebro, el campo es tan mágico, el campo fenomenológico es tan amplio y mágico que me dice, sí, aquí está. Aquí sencillamente lo puedes hacer. Y te van dando la información. Por eso que el árbol no se detiene. El árbol va llenándose y llenándose de más información cada vez. Cuando yo soy capaz de reconocer que todos mis ancestros están en mí, están en mi piel. Alejandro Jodorowsky inclusive los grafica por zonas corporales. Mis hermanos están en mis piernas, mis pies, ahí están mis hermanos, porque lo que me permite moverme, esa generación, la generación de mis padres, con mis tíos, todos ellos, papá y sus hermanos, están en mi parte sexual. La generación de los abuelos con sus hermanos están en mis emociones. Y los bisabuelos, todos los bisabuelos están acá en mis pensamientos. Y los tatarabuelos hacia atrás, todas las creencias familiares que están en el sistema. Ellos están en mí. Y que quizás nosotros no reconozcamos una frase, una forma de vestirnos, una profesión para compensar la historia que ellos hicieron. Para compensar o pagar lo que ellos hicieron. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es el retornar al árbol. Yo soy el que voy al árbol genealógico. ¿Ok? Yo debo ir hacia ellos, yo debo ir hacia mis padres. Yo debo ir a mirar lo esencial de mi vida. Pero ¿cómo voy? Cuando soy capaz de mirar el amor, mirar el campo del amor, mirar el amor claro, un amor que mira. Allí es cuando yo puedo volver a mi campo, ahí es cuando yo puedo volver a mi árbol y graficarlo, a cada uno en su lugar. ¿Sí? Es el momento sanador, pero es cuando yo me lo puedo permitir. Cuando en mí ha pasado un proceso de sanación tal que yo puedo volver. Y a los primeros que yo vuelvo, o los primeros que yo retorno, es a mis padres. Por eso la frase del maestro Bergelinger, tomar a mis padres. Y vean que son 2 verbos diferentes, recibir que tomar. Cuando yo recibo, es una actitud de niño, muy pasiva, sí, denme, yo estoy aquí con las manos levantadas, ajá, dame, eso es recibir.
Y a veces yo recibo sin necesidad de que lo necesite, ¿no? Porque lo recibo. Pero cuando yo voy a tomar, es cuando yo me muevo hacia ellos. Imagínense que hay en una mesa 5 chocolates y yo voy a tomar el chocolate número 3 y llevo el chocolate número 1. O sea, yo soy el que voy. Por eso la frase del maestro, tomar a mis padres tal y como son. Te tomo mamá tal y como eres, te tomo papá tal y como eres. Porque estoy retornando a ellos. Y al retornar y a colocarme, es que tengo los beneficios de mi árbol. ¿Cuáles son los beneficios? Pareja, salud, ¿okay? Prosperidad. Esos son los beneficios de un árbol. Pero sobre todo, eso es añadidura. ¿Okay? Pero sobre todo, el mayor beneficio es colocar a mis padres de manera entera y completa en mi corazón. Ese es el mayor beneficio. Entonces, le voy a pedir, vamos a hacer vamos a hacer una ronda de preguntas, si hay alguna pregunta antes de hacer el movimiento. Leí una, la pueden colocar en el chat. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no hay todos los pares de bisabuelos? Cuando hay hijos de relación entre primos. Bueno, eso, todos los bisabuelos están. Tu pregunta viene desde el dolor. ¿Ok? Porque esa relación entre primos están en un momento con su familia y en otro momento, que es lo esencial para ti, están como bisabuelos. ¿Lo ves? Es decir, yo no voy a dejar de ser el tío de alguien o el primo de alguien por tener una relación sexual. Si yo tengo una relación sexual con una prima y ahí nace un hijo, en ese momento yo soy el papá. ¿Ok? Esa pregunta viene precisamente, eso es lo que hay es un gran nudo incestuoso en la pregunta. Si hay alguna otra pregunta para pasar al movimiento. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre genograma y árbol? Esta me gusta. El genograma generalmente se usan para las consultas. ¿Ok? Para las consultas. Un constelador familiar hace un genograma. Un psicólogo hace un genograma. ¿Okay? El genograma te va a abarcar de acuerdo, ojo, esto es importante, de acuerdo a la teoría que utilice la persona. ¿Okay? En el caso de las constelaciones familiares, nosotros trabajamos con el genograma de origen, es decir, papá, mamá y los hermanos. ¿Ok? Hay psicólogos, por ejemplo, que trabajan con el genograma de la familia en donde vive el niño. Es decir, si el niño vive con mamá, entonces en el genograma va a estar mamá, va a estar papá, por supuesto, pero van a estar los abuelos, si viven los abuelos juntos. El árbol y el genograma generalmente se hace hasta la tercera generación. El genograma es el momento de yo dar una estructura para una consulta. Además, que el consultante vea, valga la redundancia, dónde es su lugar. El árbol es la información más precisa, más exacta. ¿Por qué? Porque buscamos fechas de nacimiento, fecha de defunción, profesiones, abarcamos hasta la quinta generación, así no conozcamos a los tatarabuelos, pero colocamos su lugar. ¿Ok? Buenos días, mi abuela tuvo otra pareja, él es mi abuelo, también tendría 5 abuelos con él, tuvo hijos que son mis tíos. Ok,
Es decir, que la abuela tuvo 5 parejas, ¿cierto? Y si tuvo 5 parejas, me indica entonces que ese abuelo es el abuelo de sangre. Y los otros abuelos, bueno, fueron parejas de la abuela. Y quizás hubo uno que fue el que se quedó, no lo sé, y quién fue el que sostuvo a la familia. Hola Carlos, gracias a las constelaciones familiares descubrí que tengo 3 hermanos. Tengo mis plantillas sistémicas. ¿Qué movimiento podrá hacer para saber el orden? Es que no lo sé. ¿Tengo un poco de información o debo esperar más tiempo? Bueno, mi amor, te aconsejo una constelación para eso. Creo que estás en la escuela. Te aconsejo que sea con el post de la escuela que hagas ese movimiento para reconocer tu lugar entre esos 3 hermanos. ¿Ok? Buenos días. De mi familia paterna no tengo toda la información. Mi papá tuvo hijos con muchas mujeres. ¿Cómo era en ese caso? El papá de mi hija es similar a mi papá. Claro, mis relaciones de pareja son un fracaso. Ok, bueno, mi amor, uno, si no conoces la información de papá, debes colocar igual a papá. Y el momento el momento exacto que ese papá estuvo con mamá. Porque ahí viene tu vida. Y cuando eso esté en orden, quizás te llegue la otra información. O quizás te lleguen los hermanos y conozcas a esos hermanos para darles a ellos también su lugar. ¿Ok? Perfecto. Ajá, Graciela, cuéntame. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si nos cuesta. Si nos cuesta porque nos va a causar dolor mirar el orden. El orden que siempre estuvo, pero que yo cegarlo, quise cegarlo con eso. ¿Ok? Entonces no es fácil tampoco hacer un árbol, porque yo debo rendirme ante esa historia familiar. Entonces, bueno, vamos a hacer un movimiento. Te voy a pedir que busques un lápiz y un papel. Y que si eres varón, lo grafiques de esta manera. ¿Ok? Los cuadrados, para McGoldrick, los cuadrados son los varones. ¿Ok? Si eres varón, lo grafiques de esta manera. Los redonditos, bueno, este no se lo tan redondo, para McGoldrick son las hembras o las mujeres. Y si eres hembra, lo grafique de esta manera. ¿Ok? Entonces, bueno, pueden hacer, me escriben en el chat cuando tengan esto listo. ¿Ok? Aquí estamos graficando. Ese azulito es papá. Ese azulito le van a colocar el nombre de papá. Y si por casualidad no me lo sé, coloquen papá. Ese rojito de arriba, este, es mamá. Entonces coloquen aquí el nombre de su madre. Los hombres son aquí, en ese lugar de hijo, allí van a colocar su nombre. Creo que solo hay uno que es Gilberto. Ahí Mario también está acá. Muy bien, gracias. Y las mujeres aquí.
y van a colocar su nombre. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, van a tomar una respiración muy profunda. Eso. Y van a mirar eso que graficaron. ¿Ok? Miren eso que graficaron. Y con su mano, sea a la derecha o sea a la izquierda, van a llevar su mano a donde está papá. Y a papá le van a decir lo siguiente: cuánto lo siento, papá. Cuánto me ha costado mirar. Hoy vengo a tomar de ti, papá. Sigan respirando. Gracias por escoger a la mejor mujer como mi madre. Eh, Y ahora su manito va a donde está su madre. Lo siento mucho, mamá. Me ha costado mirar tu historia con dignidad. Hoy vengo a tomarte tal y como eres. Gracias por escoger al mejor hombre como mi padre. Respiren y ahora lleven su manito a donde están ustedes. Y la otra mano se la colocan en el corazón. Y van a decir lo siguiente: ahora los dos están acá, en mi corazón. Soy el producto de su amor. Soy el producto de su amor. Respiren. Eso, vuelvan a respirar. Eso, vuelvan a respirar para que estén en el aquí y en el ahora. ¿Cómo les fue? ¿Qué cambió en ustedes? Pueden compartirlo por el chat. Los leo.
¿Alguna sensación? Está como en silencio. Me siento feliz. Cuando estaba colocando la mano con mamá, me dolió, pero después se me quitó. Sí. Retornar a mamá y a papá a veces duele. ¿Ok? Y duele porque me cuesta tomarlos tal y como son. Tristeza al poner la mano sobre el círculo de mamá. Claro, tranquila. Sí, estar en mi lugar de hijo me produce tranquilidad. Y ese fue el movimiento, el de yo colocarme. Vean que papá y mamá están por encima de mí. Ansiedad con papá y molestia con mamá. Y luego cómo quedó cuando llegaste aquí. Esa rabia con mamá es eso, es dolor. ¿Ok? Nosotros, de 0 a 7 años, todo lo que nos sucede es culpa de mamá. Si yo me caigo, es que mamá no estuvo conmigo. Mi papá se fue, es que mi mamá votó a mi papá. O sea, todos tenemos una rabia con mamá. Se llama el vínculo roto. ¿Ok? Tranquilidad con ambos. Gracias. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Esto se está grabando, lo estaré pasando en el canal de YouTube, que se llama Constelación Familiar Valencia. Y bueno, les estaré enviando también el enlace a quienes tengo su WhatsApp. ¿Okay? No se olviden, por favor, seguirnos en las redes, Constelación Familiar Valencia y Constelarte Escuela, eh, en el Instagram, en el Instagram. Y bueno, por supuesto, invitarlos a este encuentro que comienza el día de hoy para hacer lo que es el árbol genealógico. Es una actividad que dura 2 días, esta tarde y mañana en la tarde. Es una actividad en la cual me permite hacer mi árbol genealógico con la información que yo tenga, pero además reconocer, reconocer cuál es mi lugar de hermano, si vine acompañado, ¿ok? Para yo colocarme en mi lugar de hijo y colocarme en mi lugar de hermano entre todos mis hermanos. ¿Okay? Y por supuesto, esa gran dinámica, una gran dinámica que tenemos de dolor, de pareja, de dinero, de prosperidad, también entregarlo allí, también entregárselos a esos ancestros, porque así nos liberamos nosotros de una carga que no nos corresponde. ¿Okay? Bueno, agradecido con ustedes por estar esta mañana, a esta hora. De verdad que me emociona hablar en vivo, porque bueno, hace falta. Y de verdad que bueno, muy emocionado, muy feliz de que ustedes puedan estar acá y que bueno, puedan compartir luego el enlace para que la información se divulgue. El momento de sanación es para todos, ¿ok? Y siempre hay cabida para todos.
De verdad, muchas gracias nuevamente y bueno, me gustaría que se despidieran con una palabra. Agradecido, Carlos. Gracias. Si pueden abrir sus cámaras para tomarles una foto. Gracias, gracias. Ahí voy. Gracias, Carlos. Placer, paz, amor. De verdad, muy buena la charla el día de hoy. Gracias, 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 gracias. ¿Va a tomar otro fotico? Ahí voy. Sonrían. Eso. Gracias. Gracias por estar. 1.000.000. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.